Un saludo, queridos hermanos. Es el ministerio El Gozo de Jehová.com que semana a semana traemos una clase para reflexión. Esta semana no va a ser la excepción. Vamos a continuar estudiando el libro de Daniel, capítulo 11, versículo 21 en adelante. Pero previo, vamos a adorar al Dios de la gloria. Adorémosle. Bendito Dios, Señor. Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Bendito eres, Señor. Ahí el acordeón adorando al Señor. Sí, Señor. Eso es. Bendito seas, Padre. Jerusalén, Bendito. qué bonita Sí, eres, Señor. calles de oro, mar de cristal. Jerusalén, Jerusalén, Sí, Señor. calles de oro, mar de cristal. Por esas calles Sí, yo Señor. Bendita, bendito eres Jehová, Dios de los ejércitos. Bendito es Jesucristo, tu Hijo amado. Y bendito el Espíritu Santo. En esta hora vamos a explicar la clase del libro de Daniel, capítulo 11, versículo 21 al 35. Vamos a ver. Como de costumbre, no cierre su Biblia, porque vamos a hablar a través de ella. Su santa palabra se lee a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Su palabra dice así: y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como una inundación de aguas. Serán de todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Y después del pacto con él, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Entonces la provincia en paz y en abundancia entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres. Botín, despojo, riquezas repartirá a sus soldados y contra las fortalezas formará su designio, y esto por un tiempo. Y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército. Y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército. Y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y con muy fuerte ejército, mas no prevalecerá, porque le harán traición. Amén. Bendito Dios y Padre de la gloria. Vengo delante de ti, Señor, pidiéndote que el Espíritu Santo ponga palabra en mi boca para poder discernir tu santa palabra. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo lo he pedido. Amén. Queridos hermanos, hoy hablaré sobre Antíoco IV de Epífanes. Es interesante tener en cuenta esta palabra Epífanes,
que es el prototipo del anticristo. La palabra Epífanes lo voy a explicar. Pero en una forma de introducción, en este punto, la escritura centra su atención en Antoquio IV, Epífanes, el intransigente rey y señor de intrigas, del cual comentamos en la lección del capítulo 2 de Daniel. En aquel marco histórico, notamos que él era un símbolo o representación del anticristo que había de venir. Es mi intención considerar en los siguientes párrafos tanto la profecía como su cumplimiento y la posible relación con los acontecimientos de la historia, como la venida de aquel que parece representar. Por eso que tengamos cuidado en lo que estamos estudiando. Mantenga su Biblia abierta. Continúo. Los versículos del 21 al 24 realmente representan un retrato vivido de un ascenso de Antoquio IV. Realmente los métodos que él empleó y su comienzo como una persona despreciable. Cabe notar una cosa, de que entre una de las cosas que hizo Antoquio en el curso de sus gestiones para tomar el poder, que adoptaban el título de la palabra Epífanes, porque hay unos que se equivocan y creen que es un apellido, pero la palabra Epífanes significa ilustre y nos muestra algo de su orgullo. Mire usted cómo comienza él poniendo la palabra ilustre, Epífanes. Ahora, cuando él se entera de que su hermano, de la muerte de su hermano, que es Seleuco IV, Filopatar, Antoquio IV hizo planes inmediatamente para obtener el control del trono seleucida. Tome nota de todo lo que voy hablando. ¿Por qué? Porque en primer lugar aseguró la colaboración de Eumenes II, el rey de Pérgamo, para que lo ayudara a tomar el control del reino. Eumenes II se mostró dispuesto a prestar ayuda, pues le preocupaba cada vez más la amenaza de los romanos y creía que necesitaría un futuro aliado. El nuevo rey primero consolidó su posición como rey y después estableció la eficaz control sobre lo que es lo financiero y también lo administrativo sobre el reino. Recuerde todo lo que voy a hablar, porque oiga bien, debido a la derrota de Antoquio III, su antecesor, en manos de Roma, fue necesario pagar enormes indemnizaciones. Estoy hablando de dinero. Efectivamente, Antoquio IV fue capaz de realizar los ingresos necesarios no solamente para cumplir con Roma, sino que también para financiar su opulento estilo de vida. Es interesante ver este personaje. Ahora bien, toda resistencia dirigida al nuevo régimen fue destruida. ¿Por qué? Porque Heliodoro, el tesorero del anterior reino de su hermano, y posiblemente el usurpador, intentó apoderarse infructuosamente del trono. Vea usted el versículo 22. Más aún Antoquio IV destituyó de su oficio a Onías III. Usted se acuerda del sumo sacerdote de Jerusalén, y lo reemplazó por un sujeto que era malvado, egoísta,
Al hacerlo el rey, destruyó lo que conocemos como al príncipe del pacto. ¿Su objetivo cuál era? A la larga fue destruir ¿qué? La fe judía y hacer que todos sus infieles, todos los que le servían, todos los fieles, se hicieran devotos de los mismos dioses paganos. Mire usted cuál era la intención. ¿Por qué cambió al sacerdote para poner lo sustituye por otro que es malvado y egoísta? Porque quería destruir la fe judía y hacer que todos sus fieles se hicieran devotos de los dioses de qué? Paganos. Ahora, recuerde esto y entienda, además de transferir esa lealtad y adorar a su propia persona, porque eso es lo que él quería realmente. Ahora, cuando continúo leyendo en los versículos 22 y 23, la profecía habla sobre los métodos empleados por Antoquio IV. ¿Cuál fue el método? Veamos con mucha atención. Esta sección indica que para obtener sus fines políticos, lo primero que él hizo, que él va a emplear la diplomacia, pero más tarde actuaría de manera egoísta, engañosa, pasando por alto sus compromisos de sus pactos. Observe usted, tenga ojo en esto que vamos a hablar. Porque considerando que sus adversarios no se encontraban preparados para resistir un avance militar, él aprovechó, él va a aprovechar, él obtendría victorias tan sorprendentes como nunca sus antepasados lo obtuvieron. Además, él repartiría el botín ¿de qué? De sus conquistas entre sus seguidores. La historia realmente registra con sorprendente exactitud que juntamente esto fue lo que sucedió cuando Antoquio IV subió al poder. Vea usted cómo la historia y la profecía de Daniel se van cumpliendo. Ahora, la profecía prosigue en los versículos 25 al 28, con predicciones sobre la victoria de la guerra de Antoquio IV contra Egipto. La escritura indica que el rey del sur sería obstaculizado por un complot en contra suya y acuerdos engañosos estableció con él el gran engañador del norte. Lo van a traicionar. También predijo cuál sería el fruto de la victoria de Antoquio IV y su política contra el pacto santo. Ahora vamos a ver la historia sobre este tema. Antoquio, hermanos, Antoquio IV obtuvo éxito en su primera invasión a Egipto. Tuvo éxito. Sus objetivos eran asegurar su propia supremacía en el imperio seleucida y establecer la primacía sobre el gobierno de Ptolomeo VI, Filopatar, sobre el trono de Ptolomeico, sobre la política de Antoquio IV, que le dio poder temporal en asuntos. Vaya usted entendiendo. Estos asuntos son netamente internos de los de Ptolomeos. Fue el uso de la superchería. Él y su sobrino practicaron el engaño. Cuando se sentaron en la mesa a dialogar, dispuestos a negociar, ¿sabe qué? No cumplieron sus promesas. No cumplieron. Vea el versículo 27. Ahora, en su camino de regreso de Egipto a Antoquio IV se detuvo en Israel. ¿Qué malicia se detiene en Israel? ¿Por qué? Porque él va a iniciar su programa de helenización.
helénica forzada. Ella había establecido un sumo sacerdote. Lo hemos explicado que este sacerdote realmente es un títere. Cuando destruyó al príncipe del pacto, en el versículo 22, y quitó el honor atribuido a su oficio. Todo esto encaja con su propósito de unificar, ¿qué cosa? La diversidad de personas en su reino, imponiéndoles su cultura, su religión y un idioma común. Todos sus súbditos, salvo los judíos ortodoxos, se adhirieron a su política. Incluso muchos judíos apóstatas, aunque significaba hacer cosas que eran totalmente ajenas a su fe y herencias espirituales. Por otra parte, a cualquier sitio donde este malvado iba, el rey dirigía, él prosperaba. Él empleaba el producto de su pillaje para ¿qué? Para ganar amigos, para ganar favoritismos de sus súbditos distantes. Ahora veamos los versículos 29 al 35. Contemplan esfuerzos realmente de este malvado rey por extender su reino e incluir a Egipto, y su esfuerzo, oiga bien, también por las naves de las naciones costeras del occidente. Él quería poder hacer todo esto. Estos versículos también guardan relación con un esfuerzo por ¿qué? Por abolir el pacto santo. Él quería destruir a aquellos que permanecían fieles a él. La fiera resistencia de estos mostraron que el último fracaso del rey. Una vez más, veamos que la historia dice sobre el aspecto del reverso, un rey engañador. Miremos ahora que en el año 168 antes de Cristo, Antíoco IV invadió Egipto con el fin de obtener el control del reino. Él se prepara para atacar Alejandría, cuando un general romano, oiga usted, un general romano le ordena desistir y regresar a su casa. Él, obviamente frustrado por esta humillante circunstancia y la noticia de la insurrección en Jerusalén, Antíoco IV regresa a Antioquía a través de Jerusalén. Oiga bien, descargando su ira sobre los habitantes de la ciudad. Además, comenzó a imponer su religión en el estado de Jerusalén, el pueblo judío. Ahora, ¿con el fin de qué? De acelerar el proceso de romper la resistencia judía a sus políticas. Antíoco IV profanó el templo y abolió el sacrificio continuo. También hizo que los rollos del tórax, ordenó que los rollos sagrados fueran destruidos. Obligó a los sacerdotes y al pueblo a comer carne de cerdo. Prohibió la existencia de los días sagrados. Y de la misma forma hizo que no hicieran la circuncisión a los infantes. Además, insistió en que los judíos debían observar las festividades paganas. Mire usted cómo ven entrando. Sin embargo, lo más grande que él mandó a erigir fue la imagen de Zeus olímpico en el templo. Esto, entiéndalo bien, lo cual se suponía que
personificaba al mismo Antoquio IV. Mandó a hacer una estatua. Esta fue lo que nosotros lo leemos y creemos que es la abominación desoladora, de acuerdo al versículo 31. De este modo, este rey, con inspiración obviamente satánica, manifestó su enojo contra el santo pacto, el versículo 30. Este sacrificio provocó consternación entre los judíos fieles, quienes se opusieron firmemente a sus esfuerzos. Sin embargo, muchos judíos se retractaron. Aquellos quienes logró hacer resistir de su fe, los corrompió con lisonjas, con mentiras, con sobornos, de acuerdo al versículo 32. A medida que este lunático continuaba imponiendo sus políticas con vigor y crueldad, la resistencia comenzó a adquirir forma. Los fieles, tal como los vimos en la lección del capítulo 2 de Daniel, alzaron un estandarte de revolución en una forma militar religiosa. Se movieron para arrojar el yugo del opresor y volver al culto de Jehová a su lugar merecido. El templo de terrible sufrimiento tuvo varios propósitos. Observe qué es lo que tuvo. Primero, los perversos fueron confirmados en su insensatez. Y segundo, los sabios fueron purificados, probados su fe, fue fortalecida al establecer su compromiso final con el Dios de la gloria, de acuerdo al versículo 33 al 35. Voy concluyendo, hermanos. Los fieles cayeron por un tiempo, es verdad. Pero de acuerdo con lo que vimos en la lección 2, ellos se unieron detrás de Matatías y su hijo Judas Macabeo. ¿Por qué? Porque en primer lugar, los logros del rey Seducías fueron cancelados en el campo de batalla, a través de una eficaz guerra de guerrilla. Entonces las fuerzas de los macabeos derrotaron al mejor ejército del imperio. Mire usted cómo los macabeos acabarán con el imperio de los seleucidas en 4 batallas y lograron pacificar el territorio conquistado. Después de limpiaron el templo, lo restauraron los rituales del pacto y el culto apropiado. Hermanos, este dramático relato nos anticipa el futuro holocausto bajo el anticristo. Nos da una visión anticipada del futuro para que sepamos que la supervivencia de los fieles será posible si mantiene su fe en el autor y consumador de nuestra fe. Habrán ataques. El adversario se lamentará con ira. Pero hay que permanecer juntos al autor de nuestra fe, levantando nuestra voz donde quiera que estemos. Vienen y estamos en tiempos fuertes, difíciles, donde comienza la gente ya a hablar de la nueva era. Que no se amedrente su corazón, sino que siga agarrado de la cruz del Calvario, agarrados del autor y consumador de nuestra fe. Que Dios lo bendiga.